Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, una vez más. Mi saludo cristiano en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Vamos a leer el verso número 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Amén. Predicado a los gentiles. Oremos. Cristo Jesús, te adoramos. Bendecimos tu nombre, oh Rey maravilloso. Aquí estamos delante de ti en esta hora. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, Dios del cielo. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer. Envía tu bendición, Señor, tu palabra. Coloca tu palabra en mi mente, Señor. Y yo al abrir mi boca, oh Rey de la Gloria, pueda predicarla con gracia, con unción, sabiduría, con inspiración, Señor. Conforme a la necesidad de este pueblo que viene a tu presencia en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Predicado a los gentiles, dice el apóstol Pablo, hablando entonces de aquello que es un misterio para el mundo. Amén. Aquello que el mundo no ha querido entender. Amén. Porque la Biblia dice que ellos ignoran voluntariamente. Amén. Que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y a mí me llama mucho la atención esa expresión que dice que ignoran voluntariamente. ¿Cómo puede uno ignorar algo voluntariamente? ¿Cierto? En alguna ocasión estaba escuchando a un pastor hablando acerca de la ignorancia, ¿cierto? Y él decía que habían varios tipos de ignorancia, ¿cierto? Está la ignorancia de hecho. Quiere decir que uno no sabe porque no estuvo ahí, no lo presenció, ¿cierto? No fue testigo ocular o presencial de un suceso. Eso es la ignorancia de hecho. La ignorancia de derecho es el desconocimiento de las leyes, ¿cierto? De las reglas, de las normas, de los acuerdos. Y desconocer la ley no lo exonera a uno de ella. Usted no puede ir a un juzgado, ¿cierto? A una comisaría, en fin, ante una autoridad y decir: ay, qué pena, señor juez, es que yo no sabía. Y entonces el juez le dice: usted no sabía, bueno, tranquilo. No, eso no es así. Si usted no sepa, tiene que pagar, ¿cierto? Por lo que ha hecho. Esa es la ignorancia de derecho, el desconocimiento de la ley. Bendito el nombre del Señor Jesús. Está la ignorancia supina. La ignorancia supina es no saber algo porque no se interesó por aprenderlo, porque no se interesó por saber, nunca investigó, nunca escudriñó, no le prestó importancia, creyó que saber eso no tenía ningún valor, ningún objetivo, ¿cierto? Esos son los que ignoran voluntariamente, porque simplemente no les importa. Y está la ignorancia invencible. La ignorancia invencible creo que es la peor de todas, porque la ignorancia invencible es no saber que no sabe. En otras palabras, es creer que sabe, pero no sabe nada.
¿Usted ha conocido a alguien así? El que va a pedir trabajo y ¿usted qué sabe hacer? Yo hago lo que sea. Le dice al empleado, usted hace lo que sea, usted sabe de todo. Y lo ponen a hacer algo y resulta que no sabe, ¿cierto? Hoy en día la gente estudia y se especializa en diferentes cosas, ¿cierto? Por ejemplo, uno mira en la medicina, hay gente que se especializa, por decir, en el corazón, en el cerebro, en algún órgano en especial. Hay médicos que se especializan en las manos o en los pies, un médico de pies. Uno escucha eso extraño. Una vez lo escuché cuando un compañero nuestro, diabético, se aporrió un pie y no le sanaba la herida, entonces lo atendía un especialista de pies. Una persona que estudió y se especializó solamente en eso. Asimismo, dentro de la arquitectura, dentro de la ingeniería, dentro de tantas cosas, cada persona se especializa en algo, ¿Por qué? Porque necesita hacer bien lo que hace. Pero hay quienes creen que saben mucho, pero finalmente no saben absolutamente nada, ¿cierto? La Biblia entonces dice que ellos ignoran voluntariamente el desconocimiento de la verdad porque simplemente no les interesa. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué importancia es para nosotros entonces poder entender este misterio que la gente no conoce? El misterio de la misericordia de Dios, el misterio de la gracia de Dios, de un Dios que permite que el hombre peque, se hunda en la maldad para luego salvarlo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso suena extraño para la gente. La gente diría, bueno, ¿por qué Dios no impide el pecado? Si Dios impidiera el pecado, entonces no tendría una razón para salvar a alguien. Y Él es un Salvador. Amén. Dios permite que el hombre se sumerja, se hunda en el pecado, para luego Él meter su mano, sacarlo, rescatarlo y hacerlo una criatura suya y ponerlo para gloria y alabanza de su nombre. Gloria al Señor Jesús. Su misericordia, su gracia, su piedad, su bondad, su benevolencia, su beneplácito es lo que impulsó y motivó a nuestro Dios para hacer lo que hizo. Amén. ¿Qué hizo Dios? Manifestarse en carne para venir y salvarnos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Dios se manifestó en carne a razón de su gracia, su misericordia y su bondad. Amén. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, y ahora nos está diciendo, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. No era posible, hermano, que Dios hiciera algo tan grande para luego guardar silencio. El Salmo 19 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y los que no escucharon el Evangelio, entonces dice la carta a los Romanos en el capítulo 2, que Dios puso su ley en la conciencia de ellos, acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. Amén. El hombre en cualquier época, en cualquier lugar, en cualquier cultura, siempre ha tenido, hermano, la convicción del bien y del mal. ¿Cierto? El ser humano siempre ha sabido qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque Dios puso en la vida de los hombres algo que se llama conciencia. El ser humano tiene cuerpo, mente, memoria, espíritu, voluntad y conciencia. Y esa conciencia es la que le dicta al hombre qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No era posible que Dios hiciera una obra tan grande, tan sublime, dejar su trono de gloria, venir a esta tierra hecho hombre, entregar su vida para salvarnos y luego guardar silencio. Eso no es posible. Vuelvo y repito, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Gloria al Señor Jesús. Mirando la carta a los Efesios, Pablo, hermano, le escribe a la iglesia diciéndoles y bendiciendo el nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Que nos ha escogido, que nos ha bendecido. Amén. Con bendiciones celestiales, gloriosas en Cristo Jesús. Y dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. ¿Por qué Pablo dice que fue predicado a los gentiles? Porque el pueblo de Israel creía que la salvación era solo para ellos. El pueblo de Israel tenía todas las promesas de Dios. Dios les había dado el tabernáculo, les había dado el templo, les había dado el arca del testimonio, les había dado los pactos, les había dado el culto, les había dado los sacrificios, les había dado las bendiciones, les había dado su presencia, porque como cantábamos ahora, de día, hermano, enviaba su columna de nube y de noche su columna de fuego. Su presencia estaba allí. Y cuando, hermano, entraban en el templo y adoraban, dice la Biblia, que descendía la presencia de Dios y la casa se llenaba de humo. Y hacían fiesta por semanas, hermano, adorando y glorificando el nombre del Señor. Y cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, gloria al Señor Jesús, y Dios recibía el sacrificio, entonces el pueblo se gozaba y hacía fiesta. ¿Por qué? Porque para ese año había prosperidad, había victoria en las batallas, buenas cosechas, buenas primicias de sus ganados. Las cosechas eran abundantes, había sanidad, había agua, había bendición de parte de Dios. El pueblo de Israel tenía todo eso. Y por eso es que se escribe la carta a los hebreos, hermano, para demostrarle a los hebreos todo lo que ellos tenían de parte de Dios, ahora que Dios envía entonces un Salvador, un sumo sacerdote que iba a ofrecer un sacrificio por encima de cualesquier otro sacrificio. Y les dice, porque todo sacerdote sigue ministrando día tras día los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que hizo un solo sacrificio que bastó. Gloria al nombre del Señor Jesús, que ha bastado para la salvación al mundo entero. Gloria a Dios. Una alabanza al Señor Jesús. Pablo dice entonces que ese mensaje de la obra de Dios es predicado a los gentiles porque Dios no hizo todo lo que hizo solamente para salvar a los judíos. Y lo demuestra desde la antigüedad. Uno mira en el libro de Génesis, cuando el hombre peca voluntariamente. Eva pecó por ignorancia, pero porque fue engañada. Pero Adán pecó voluntariamente, porque el mandamiento que Dios había dado se lo había dado al hombre. Aún no había creado a la mujer cuando Dios le dio el mandamiento al hombre. No quiere decir que Eva no conocía el mandamiento, sino que el mandamiento le fue dado al varón. Amén, inicialmente. Por eso Eva pecó porque fue engañada, pero Adán pecó voluntariamente, y entonces la responsabilidad del pecado
cayó fue sobre Adán. Amén. Aunque si uno mira, hermano, le estaba yendo más mal a las mujeres. ¿Cierto? Mire la palabra y que le estaba yendo más dura la situación, hermano. Pero primero pecó Eva, pero la culpa o la responsabilidad del pecado estuvo sobre el hombre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando el hombre peca, entonces Dios hace unos sacrificios y lo viste con piel de cordero. Y Dios hace una promesa. Amén. En el capítulo 3 del libro de Génesis, en el verso 15, Dios está hablando con la serpiente, porque Dios le preguntó a Adán que por qué había hecho lo que hizo, y Adán le dijo que la mujer le había dado, y luego Dios le preguntó a la mujer que por qué había hecho eso, y ella dijo que la serpiente la había engañado, y luego Dios se dirigió a la serpiente, que es el mismo diablo. Y Dios le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y mire lo que dice el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice que pondrá enemistad entre él y la mujer. La mujer es la nación de Israel. Dice entre tu simiente, o sea, entre los hijos del diablo, porque la Biblia habla de los hijos de Dios y habla de los hijos del diablo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, que es Israel, entre tu simiente, o sea, los hijos del diablo, y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Gloria al Señor Jesús. Y ya le dice: esta te herirá en la cabeza, o sea que Cristo habría de herir al diablo en la cabeza en la cruz del Calvario. Y tú le herirás en el calcañar, es lo que Cristo sufrió en el Calvario. Quiere decir que Dios le estaba prometiendo al diablo y le estaba prometiendo a la nación de Israel un Salvador. Gloria al Señor Jesús. Le estaba prometiendo un Salvador. Pero luego Dios demuestra que ese Salvador no sería solamente para el pueblo de Israel. Dios le mostró a Moisés en el desierto una zarza ardiendo. Esa zarza, hermano, indica una nación. Amén, que era la nación de Israel. Pero mire que cuando Abraham subió al monte a sacrificar a su hijo le preguntó y le dijo: Padre, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego. ¿Dónde está pues el sacrificio? Y Abraham le dijo: Dios se proveerá de cordero. Cuando tuvieron todo listo, hermano, que Abraham iba a sacrificar a su hijo, escuchó la voz del cielo que le dijo: detén tu mano. Amén. Porque Dios comprobó que el amor que Abraham sentía por él era más grande. Y dice la Biblia que Abraham miró a un lado y vio un cordero enredado por los cuernos en un zarzal. Moisés vio una zarza, pero Abraham vio un zarzal. Una zarza indica una nación, un zarzal significa el mundo. Aló. Gloria al Señor, ¿cuántos lo creen? Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, en ti serán benditas no una nación, sino todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Y cuando le dice que en ti, se está refiriendo a las naciones que crean como tú creíste. Por eso es el Padre de la fe.
Porque nosotros debemos de creer como creyó Abraham. Amén. Y cuando les dice benditas, la palabra bendito, siempre lo he repetido, hermano, la palabra bendito en la Biblia significa salvo. Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. En el monte, el Señor predicó el sermón de las bienaventuranzas. Amén. Y bienaventurado es bendito, ¿cierto? Y bienaventurado es el que es salvo, el que es redimido. Entonces Dios comenzó a mostrar, hermano, en ese zarzal donde estaba enredado ese cordero, que sería el sacrificio que iba a reemplazar a Isaac, un cordero que iba a morir en razón de un hombre que estaba sentenciado. Amén. En lugar de aquel muchacho que iba a morir, entonces murió aquel cordero. Dios le mostró a Abraham que su salvación no sería solo para una nación, sino para el mundo entero, para aquellos que fueran a creer a la manera como creyó Abraham. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, avanzando en el tiempo, entonces, el Señor Jesucristo se encuentra en los días de su carne y está hablando con sus discípulos. Y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Cada uno de ellos comienza a decir lo uno, comienza a decir lo otro. Cada uno comienza a dar razón de lo que ha escuchado por ahí del Señor, ¿cierto? Y luego les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Los discípulos se quedaron en silencio. Parece que no lo tenían muy claro. Qué triste, hermano, uno estar en la presencia del Señor y no saber quién es el Señor. Nicodemo estuvo frente al Señor Jesús y no sabía que estaba hablando con el Dios del cielo. Bendito el nombre de Jesús. Pilato estuvo al frente de Jesús y no supo nunca que estaba frente al Dios del cielo. Herodes estuvo frente a Jesús y no supo nunca que estaba frente al Dios del cielo. La nación de Israel no conoció el día de su visitación. La Biblia usa ese término, el día de su visitación. La Biblia habla del día de la visitación de los judíos y el día de la visitación de los gentiles. Sabe que Dios nos está visitando a nosotros. Estamos visitados por Dios. Llevamos más de 2000 años en visita con el Señor, pero esta visita se va a acabar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, hermano, el Señor se va. ¿Y se va con quiénes? Con los que lo tienen a Él en su corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pueblo de Israel no conoció el día de su visitación, el día que Dios los visitó. Ellos no lo supieron, no conocieron al Señor, no lo recibieron como el Mesías, no lo entendieron. ¿Pero por qué no lo entendieron? Porque Dios les endureció el corazón. Dios endureció el corazón de Israel. Dice la Biblia, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, para que no sean sanadas sus enfermedades ni perdonados sus pecados. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel hubiera conocido al Señor, dice la Biblia, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Y si el Señor no hubiera sido crucificado, ni ellos ni nosotros tendríamos salvación. Los discípulos guardaron silencio cuando el Señor les pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Se quedaron en silencio. Pero de un momento a otro se levantó Pedro y dijo, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Una cosa significa el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios para el cristianismo hoy, pero otra cosa significaba para Pedro en ese instante decirlo. Los judíos no tenían en la mente ni la Trinidad, ni la dualidad, ni nada de esas cosas. Los judíos tienen claro que Dios es uno. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es y punto. No hay dioses conmigo, yo solo Jehová, y no hay
fuera de mí, ¿quién salve? Gloria al nombre del Señor Jesús. Los judíos tienen claro que Dios es uno. Amén. Y que cuando se habla del Mesías, se está hablando de que Dios es el Salvador. Cuando se habla del Cristo, se habla que Él es el Cordero. Amén. El Hijo de Dios, ellos entienden a plenitud que es Dios mismo que se manifestó en carne y se dio para ellos, porque así estaba profetizado en Isaías. Quiere decir que Pedro no le estaba diciendo al Señor que Él era un enviado, un segundo, un tercero, no. Está diciendo literalmente, nosotros sabemos quién eres. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, tú eres Dios. Y entonces el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro. O sea, eres bendito. Por eso que estás diciendo, tienes la salvación. Es lo que el Señor le está diciendo. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en el cielo. Gloria al Señor Jesús. Bienaventurado eres. Y entonces ahora Pedro recibió una revelación. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Tu nombre significa piedra. Y sobre esta roca, porque tú tienes claro qué es una piedra y qué es una roca, que es un fundamento, que es una base, edificaré mi iglesia. Le está diciendo que sobre esa revelación que él ha recibido, entonces el Señor iba a edificar su iglesia. Quiere decir que la iglesia iba a tener la revelación de quién es Jesús. El Señor en ningún momento le está diciendo a Pedro que iba a establecer o a fundar su iglesia sobre él, sobre Pedro. ¿Usted sí cree que el Señor va a fundar algo tan glorioso y tan gigante sobre los lomos de un hombre? No, hermano, el Señor no le deja eso a nadie. Es sobre sus propios lomos. Cristo es el fundamento de esto. El apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sino que cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, no Pedro, Jesucristo mismo. Él es la piedra angular, la piedra principal. El mismo Pedro dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Quiere decir que si esa piedra la quitan, todo el edificio se cae. Porque el edificio está sustentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aleluya. Quiere decir que Pedro iba a tener el privilegio de ser el primer predicador de la gracia. Cuando el Señor le estaba diciendo esas cosas a Pedro y a los discípulos, el Señor habló de la iglesia en términos futuros. Digo, edificaré mi iglesia. El Señor no habló muchas veces de la iglesia. Al menos 2 veces habló el Señor y mencionó la palabra iglesia. ¿Y por qué el Señor dice mi iglesia? No una iglesia, no la iglesia, sino mi iglesia. Porque habían muchas iglesias. Todo sabio, todo filósofo tenía su iglesia. Tenía un grupo de discípulos, tenía un grupo de seguidores, un grupo de personas a quienes enseñarles su doctrina, su filosofía, su pensamiento, su visión. Pero el Señor quería una iglesia, gloria al nombre de Jesús, diferente a todas. Dice, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia sin contaminación, gloria al Señor, una iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel lo rechazó. Él se divorció de Israel, gloria al nombre del Señor, y se buscó otra esposa, aunque ustedes no digan amén.
El Señor se buscó otra esposa, pero no la buscó entre los judíos. El Señor le dio las llaves a Pedro. Él sería el primer predicador de la gracia. Gloria al Señor Jesús. La gracia, ¿para quién? No solamente para los judíos, pero los primeros que recibieron el evangelio de la gracia fueron los judíos, porque en el aposento alto solamente habían judíos, judíos de diferentes naciones, de diferentes nacionalidades, porque ellos son judíos por descendencia, no por nacionalidad. Entonces habían judíos de todos los lugares en el aposento alto, y allá se derramó el poder del Espíritu Santo. Y Pedro se puso a predicar, hermano, y toda esa gente se arrepintieron, como 3,000 personas se arrepintieron, se mandaron a bautizar en el nombre de Jesucristo, todos esos judíos. La iglesia nació allá en Jerusalén, en el aposento alto. Ahí se inició el periodo de la iglesia. Antes del aposento alto, la iglesia solo era un proyecto. Amén. Los discípulos, cuando estaban con Jesús en los días de su carne, todavía no estaba la iglesia. Ellos solamente eran sus discípulos, pero todavía no existía la iglesia. La iglesia nació en el aposento alto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así como Dios sacó del costado de Adán una costilla para hacer a la mujer, del costado de Jesús dice la Biblia que salió agua y sangre. ¿Para qué? Para poder que naciera la iglesia días después en el aposento alto. Pedro fue el primer predicador, hermano, de la gracia. Fue el primero que le predicó a los judíos este evangelio incluyente, que iba a incluir no solamente a los judíos, sino al mundo entero. Tiempo después, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Ahora entonces Pedro tiene la oportunidad de predicarle a los samaritanos, porque los samaritanos eran enemigos de Israel. Los samaritanos eran los judíos que se habían dividido en el reino con el hijo de Salomón. 10 tribus y media se fueron al norte y 1 tribu y media se quedaron en el sur. Los del sur se llamaron judíos, porque se quedó Judá y la media tribu de Efraín. Y al norte se fueron las demás tribus y fueron llamados los samaritanos. La capital de los samaritanos fue Samaria y la capital de los judíos fue Jerusalén. Pero se volvieron enemigos, porque de alguna manera los samaritanos se mezclaron con las naciones y se contaminaron y se perdió en gran manera y en gran forma la raza o la estirpe judía o hebrea. Los del sur se mantuvieron, pero igual fueron pecadores. Casi todos los reyes del norte fueron malos, y los del sur, al menos la mitad de ellos fueron malos. Quiere decir que de todas maneras los del sur fueron un poco más celosos de las cosas de Dios, pero se volvieron enemigos. Enemigos entre hermanos, entre familiares, entre amigos, y no se hablaban. Ahora Pedro, todo un judío orgulloso, está en medio de los samaritanos predicando el evangelio y viendo cómo el Espíritu Santo se derramaba. Pedro fue el primero que predicó a los samaritanos. Y días después tiene que ir a la casa de un gentil. Los gentiles estaban conformados por los griegos, por los romanos, por los paganos. Ahora Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio a predicar el evangelio. Él no lo creía, no lo asimilaba en su corazón, pero fue y predicó, y el Señor derramó del poder de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta buena noticia no solamente era para judíos, sino que también era para samaritanos, también era para los gentiles. Dice la Biblia, para todo pueblo, raza, tribu, lengua y nación. Gloria al Señor Jesús. No importa de dónde sea usted. No importa qué idioma hable, no importa a qué cultura pertenezca, no importa su estrato social, no importa su raza, el color de su piel. El evangelio es para usted, porque usted tiene un alma para Cristo. Usted tiene un alma para Cristo. Gloria al Señor. Pero sabe, hermano, Pedro
entonces fue el primero en predicarle a judíos, a samaritanos y a gentiles. Pero el ministerio evangelizador a los gentiles no estaría bajo su responsabilidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Había un hombre llamado Saulo de Tarso. Amén. Un hombre judío griego. Este hombre judío, porque sus padres eran judíos, pero prácticamente criado por el mundo gentil en Tarso. Este hombre, hermano, era un hombre importante en su época, un hombre inteligente, pero este hombre era perseguidor de la iglesia. Él trabajaba para los líderes religiosos de su época y su misión era acabar. Su misión era borrar de la faz de la tierra a los del camino. Así se llamaba al pueblo de Dios, los del camino. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenía que ir a arrestarlos, y los que no se dejaban arrestarlos tenía que matarlos, tenía que borrar. Esa era su misión, acabar con la iglesia del Señor. Él en su ignorancia no sabía lo que estaba haciendo. Y donde iba, hermano, era un terror. Se volvió famoso entre los cristianos. Todos sabían el peligro de ese hombre, lo peligroso que era. Ese hombre era mortal, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero un día, dice la Biblia, camino a Damasco, iba con cartas, con autorización de ir, porque en Damasco estaba creciendo el evangelio. Se estaban multiplicando los cristianos. Bendito el nombre del Señor Jesús. El evangelio estaba siendo fortalecido y él iba a Damasco a acabar con eso, a cortar el camino. Pero dice la Biblia que llegando a Damasco le envolvió una luz resplandeciente y cayó al suelo. ¿Cómo sería, hermano? Usted se puede imaginar el susto. Y escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una cosa es una patada, y darle una patada a un chuzo. Usted se puede imaginar cómo le queda el pie. Y el Señor le está diciendo: dura cosa, estás pateando un aguijón, estás luchando contra mí. Y entonces Saulo le dice: ¿y tú quién eres, Señor? ¿Cierto? ¿Y tú quién eres, Señor? El Señor se le identificó ¿con qué? Con su nombre. Él no le dijo: yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu. No le dijo nada de eso. Dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque si tú persigues la iglesia, estás persiguiendo a Dios. Si tú te metes con la iglesia, te estás metiendo con Dios. Si tú ofendes a un hermano, estás ofendiendo a Dios. Si tú desprecias a un hermano, estás despreciando a Dios. Si tú maltratas a un hermano, estás maltratando a Dios. Si tú hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de Dios. ¿Sabe que la mayoría de las personas que se apartan, hermanos, se van hablando mal de la iglesia? Sin saber que están hablando es mal de Dios. Están añadiendo a su pecado, hermano, más pecado. Bendito el nombre del Señor. Porque lo más lindo y lo más hermoso que hay sobre esta tierra es esta iglesia. Es lo más glorioso que hay en esta tierra. Es tan glorioso que el Señor se la va a llevar a su presencia para vivir con Él la eternidad. Y va a haber unas bodas, y va a haber una fiesta, y el Señor le va a presentar a toda su creación esta iglesia como su esposa. El Señor le va a presentar a toda la creación su esposa, y le va a presentar a la nación de Israel. Y dice la Biblia que provocará a Israel a celo, diciéndole: vea, ustedes me rechazaron, pero les presento a mi esposa. Vea, una iglesia gloriosa,
Una iglesia sin mancha. Siéntase orgulloso de pertenecer a esta iglesia. La esposa del Cordero, Él la compró a precio de sangre. Él la compró por el precio más alto. No se podía comprar con nada más, no había nada que alcanzara. La Biblia dice que si un hombre acumula riquezas y acumula riquezas, no podrá acumular las suficientes para comprar la salvación. El precio de la salvación, ni siquiera de un alma. Y aquí cuántas hay. Hermano, el apóstol Juan dice que en el cielo había millones que no se podían contar, y todos a una voz decían: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria al Rey que nos salvó, porque nos ha redimido de todo pueblo, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua y nación. El Señor nos ha comprado. Tú eres su especial tesoro. Lo más importante para Dios sobre esta tierra es esta iglesia. Columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo vamos a subestimar la iglesia? ¿Cómo vas a menospreciar la iglesia? Aleluya. Donde quiera que esté, no importa, hermano. El lugar puede ser el peor rincón del mundo, el mayor peladero, ¿qué importa? Pero si allá está la iglesia, ese lugar se vuelve hermoso, porque lo hermosea la iglesia de Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo temblará el diablo todos los domingos en la mañana, donde millones de personas en el mundo estamos reunidos dándole gloria al Señor, donde miles de predicadores estamos hablando de Jesucristo? En este mismo instante millones estamos adorando al Señor, millones estamos comiendo su palabra. ¿Por qué? Porque por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aleluya. Aleluya. Los domingos el diablo se mete debajo de una piedra, porque se está predicando a Jesucristo por doquier. Porque este mensaje no lo detiene nadie. A Pablo lo metieron a la cárcel, pero él decía: yo estoy encarcelado, pero el evangelio no está encarcelado. El evangelio sigue su rumbo, y muchos se apartan, pero miles siguen creyendo y sigue creciendo la iglesia. Y si el Señor no ha levantado esta iglesia todavía, es porque todavía hay pueblo para salvar. Porque Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Está esperando que tú te arrepientas, que tu familia se arrepienta, que tus vecinos. Aleluya. Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Saulo se le pone a la orden. Ojalá todos le dijéramos al Señor lo mismo. Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Él entendió que si el Señor se le había atravesado en el camino era por algo, porque tenía algo para él, porque quería hacer algo con él. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor lo manda, hermano, que vaya a la ciudad, porque allá debía recibir el bautismo, iba a comenzar a recibir instrucción. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Gloria a Dios. Yo quiero leer el texto, hermano. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿No le parece muy duro el corazón de nosotros, hermano? Dios hablándole directamente y él todavía cuestionando y preguntando. ¿Qué cosa con nosotros, hermano? El Señor nos habla y seguimos todavía: pero sí será, pero es que si acaso, pero el Señor sí me irá a bendecir, pero Dios sí me irá a guardar. Señor, pero usted sí estará conmigo, hermano. Él le está diciendo. Y Él no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los príncipes, de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve. Mire, hermano, este versículo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendito el nombre de Jesús. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermano, desde el mismo instante en que Saulo de Tarso recibió el bautismo en el nombre de Jesús, se puso a disposición del Señor y comenzó a predicar el evangelio. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe? El ministerio del apóstol Pablo, hermano, se divide en 3 periodos diferentes. El primero, el apóstol se dedica a ganar almas para Cristo. Por todo lugar comienza a predicar y a ganar gente, y a ganar gente, y a ganar gente. Pero él comienza luego con el tiempo a saber que esas personas no pueden quedar así en el aire. Entonces comienza a fundar y a establecer iglesias por toda Europa, por todo Asia. Gloria al Señor Jesús. Y comienza a establecer iglesias. Y el segundo periodo del ministerio del apóstol Pablo es estableciendo iglesias, formando predicadores, enseñándole la palabra, enseñando la doctrina, recibiendo revelación de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que ser edificada a través de su pastor. Si usted se está edificando por otro medio, hermano, puede quedar mal edificado. Para eso Dios te dio un pastor, para que te edifiques por esa palabra que Dios le da a él. La internet está llena, hermano, de basura. Hay argumentos para todo. Si tú quieres, hermano, contradecir cualquier cosa, en internet encuentras argumentos para todo, posiciones de todos los lugares, pero la sana doctrina te la predican acá, donde sientes la presencia de Dios, donde Dios respalda su palabra con su presencia, con su Espíritu Santo, con milagros, con sanidades. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pablo empieza entonces a edificar la iglesia, hermano, por la doctrina y la palabra que Dios le reveló a él. Estuvo cerca de 14 años, hermano, encerrado, estudiando el Antiguo Testamento, orando y recibiendo revelación de Dios. Y dice la Biblia que Dios le mostró cosas. Dice que subió al cielo, hermano, y vio cosas que no le fueron permitidas decirlas.
No le fueron permitidas decirlas porque él no era el encargado de decirlas. ¿Sabe quién dijo las cosas que Pablo vio? Las dijo Juan. Si usted quiere saber qué fue lo que vio Pablo, Pablo vio lo mismo que Juan. Juan vio el Apocalipsis. Gloria al Señor Jesús. Y Juan lo reveló. Esa revelación no era para Pablo era otra revelación, la revelación de la edificación doctrinal de la iglesia. Pero el tiempo final se lo mostró Dios a Juan. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y luego se inicia un tercer periodo en el ministerio del apóstol Pablo. Gloria al Señor Jesús. La iglesia se complica. Comienzan a surgir falsos predicadores, falsos maestros. Quienes predicaban por ganancia, quienes predicaban por contienda, quienes predicaban por vanidad, quienes predicaban solamente por ponerle más problema al apóstol, pero quienes predicaban también por amor, dice Pablo a los filipenses. Gloria al Señor Jesús. Y ahora Pablo tiene que enfocarse, hermano, en la edificación del ministerio. ¿Por qué? Porque todos esos falsos predicadores estaban corrompiendo la iglesia, estaban produciendo otro evangelio. Pablo le dice a los Gálatas que hay otro evangelio, no que exista otro evangelio verdadero, sino un evangelio que ha sido degradado, que ha sido corrompido. ¿Por qué? Por falsas doctrinas, por falsos maestros, por vientos de doctrina, por hermanos inmaduros, por gente, hermano. Y Pablo le habla a los corintios de los hombres naturales, o sea, de los hermanos que tienen un espíritu natural, otros carnal, otros sensual, pero también les habla de aquellos que son espirituales. Aleluya. Y dice que ustedes que son espirituales deben corregir y enseñar a aquellos que son carnales, mundanos. Aquellos que tienen inclinación mundana por las cosas que el mundo les está ofreciendo, que se dejan tentar por la vanidad y la vanagloria de la vida. Y Pablo enfoca su ministerio y su predicación, y por eso le dice a Timoteo: Timoteo, te encargo que enseñes a hombres fieles, a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros la obra del ministerio. Y se sigue predicando el evangelio, se establece el canon de la palabra, hermano. El apóstol Juan es el último pastor, es el último discípulo, es el último predicador. Sale de allá de Patmos, hermano, y se va a Éfeso a predicar la palabra a todas esas iglesias en Asia. Y comienza a extenderse el evangelio y comienza a producirse el periodo de las 7 iglesias que Dios le mostró a Juan en Apocalipsis. Y el evangelio ha ido transcurriendo, comenzó a formarse en Europa con gran persecución los padres de la predicación en la Edad Media. Todos esos hombres, hermanos, que fueron atormentados y perseguidos por la iglesia popular, la Inquisición, las cruzadas, pero el evangelio tenía que seguirse predicando. Y asesinaban a uno, sacrificaban a otro, martirizaban a otro, torturaban a otro, pero entre más cristianos mataban, parecían los cristianos una plaga. Parecía que los cristianos se estuvieran multiplicando, porque entre más mataban, más asesinaban cristianos, más aparecían. Entre más predicadores acallaban, más predicadores brotaban. Parecía que brotaban de la tierra. ¿Por qué? Porque la gente estaba escuchando un mensaje que es poderoso, un mensaje que es transformador, un mensaje que es contundente, un mensaje que es veraz, un mensaje que es potente. Hermano, la Biblia dice que el evangelio es la dinamita, es el poder de Dios para salvación, porque donde quiera que se para un predicador, hay quien crea la verdad y viene y recibe a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, la iglesia tradicional envió a sus sacerdotes para traer su religión acá. Esta parte del sur de América fue colonizada por los españoles, y la iglesia católica trajo
su mensaje católico a este territorio. Pero la parte norte del continente americano, bendito el nombre de Jesús, fue colonizada por los ingleses y por los franceses. Los ingleses por tradición no eran tan católicos, aunque existía el catolicismo. Había muchos reyes de Inglaterra, del Reino Unido, se rebelaron contra la Iglesia Católica, y aún muchos alemanes también, y comenzó a crecer el Evangelio, la predicación del Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Y en el norte de este continente, hermano, comenzaron a establecerse más iglesias evangélicas. Cristóbal Colón descubrió este continente, hermano, creyendo que estaba buscando las Indias, pero descubrió fue un continente diferente. Pero con él no solamente se vinieron los católicos. Tras de él comenzaron expediciones y expediciones y comenzaron a colonizar todo este continente. Pero los cristianos que eran perseguidos en Europa, que la Inquisición los tenía doblegados, huyeron a este continente, y el Evangelio de Jesucristo llegó a este continente, llegó a esta tierra, y hoy se predica el Evangelio de la verdad en esta tierra. Estamos predicando la verdad, y Cristo tiene almas en esta tierra para Él, en este barrio, en esta ciudad, en este país. Todavía hay almas para Cristo, porque se sigue cumpliendo, hermano, lo que sucedió y lo que dijo el apóstol Pablo, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, y sigue y seguirá siendo predicado a los gentiles. A ti te llegó la predicación del Evangelio. A mí me llegó la predicación del Evangelio. A mi madre le costó mucho lágrima, le ha costado sufrimiento y dolor y el desprecio de toda la familia para llevarnos el Evangelio a nosotros. Pero nos pasó como a Timoteo, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Yo conozco las escrituras desde mi niñez. A mis hijas les enseñé las escrituras desde la niñez. Necesitamos predicar, hermano. Esto no se ha acabado, esto se sigue. No sabemos hasta cuándo. El día que el Señor nos levante, entonces no vamos a predicar más. Pero mientras estemos acá, tenemos que predicar. Tenemos que predicar, tenemos que predicar este Evangelio. Hay que llevárselo a las almas. Allá afuera se están perdiendo por millones. Tus hijos se están perdiendo, tu familia se está perdiendo, tus padres se están perdiendo. ¿Y tú qué estás haciendo? Si tenemos una verdad tan poderosa, dice la Biblia: oigan, no dejen de oír, sabrán que hubo profeta en su tierra. Ellos tienen que saber, ellos tienen que entender. Tenemos que edificar a nuestra niñez, tenemos que predicarle a la iglesia, tenemos que dejarnos usar. No te dé miedo dejarte usar del Señor. Él sigue llamando, hermano, como en el tiempo de Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero se necesita gente santa. Se necesita gente llena de celo. Se necesita gente con temor de Dios. Gente que ha conocido a Dios, gente que tiene la palabra de verdad. Hermanos, si la mentira la están predicando por todas partes, las redes sociales, la televisión, los medios de comunicación están llenos de falsos evangelios. Nosotros tenemos la verdad. ¿Por qué guardamos silencio? Hay que predicar a voz en cuello que Jesucristo vive y que está aquí y que sigue predicando y que sigue reinando y que sigue salvando. Pero se necesita alguien que quiera en verdad predicar. No sé si alguien aquí en esta hora quiera decirle al Señor: Señor, heme aquí. Estamos en un día misionero. No sé si haya alguien que quiera decirle: Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Yo me dispongo para ti. Y Dios en esta hora puede derramar dones, puede derramar ministerios, puede derramar, hermano, talentos.
Dios puede usarte, Dios puede llenarte con su Espíritu Santo. Él quiere derramar de su Espíritu Santo aquí en esta hora. ¿Por qué no vienes y le dices: Señor, yo quiero servirte, yo quiero dejarme usar? Habrá un joven que quiera decirle: Señor, yo quiero llenarme del celo del Espíritu de Dios, yo quiero llenarme de temor de Dios. Dame unción, dame gracia, dame sabiduría para predicar esta palabra. Póngase en pie, iglesia. Póngase en pie, iglesia, y venga, dígale al Señor Jesús en esta hora: aquí estoy, mi Dios. Aquí estoy, mi Rey. Aquí yo iré, Señor. Maravilloso Jesús, maravilloso Jesús. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones.